John Deere is moving some production from Iowa to Mexico. If you do that, we're putting a 200% tariff on everything. Desde los vastos campos de maíz en Iowa hasta las líneas de ensamblaje de los tractores John Deere, la conexión entre las fábricas y las comunidades que las rodean ha sido inquebrantable. Durante décadas, empresas como John Deere representaron algo más que solo maquinaria. Eran un símbolo de orgullo americano. Hecho en EU, no solo era una etiqueta, era una promesa. Pero todo eso comenzó a cambiar. En una conferencia de prensa, rodeados de gigantescos tractores verdes, los ejecutivos de John Deere anunciaron lo que parecía impensable. Parte de su producción se trasladaría a México. No solo se trataba de una fábrica, sino de un corazón, palpitante de la imagen de la marca. La decisión dejó perplejos a muchos. ¿Por qué México? ¿Qué significaba esto para la tradición industrial americana? Esta no fue una decisión tomada de la noche a la mañana. Documentos internos filtrados indicaron que esta estrategia llevaba años en gestación, pero nunca se había hecho tan pública, ni a tal escala. Lo que estaba en juego no solo eran los costos, sino algo mucho más grande: la lealtad a una nación que ahora se veía amenazada por las fuerzas implacables de la globalización. ¿Cómo impactaría esto en el futuro de los trabajadores que, generación tras generación, creyeron que hecho en EEUU significaba calidad, estabilidad y, sobre todo, esperanza? Este fue solo el primer paso en una serie de decisiones que cambiarían la industria para siempre. Pero, ¿a qué costo? Antes de seguir con la historia, si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte al canal. Estamos a punto de llegar a los 30,000 suscriptores y tu ayuda es fundamental para lograrlo. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje. ¡Vamos allá! Poco después de que John Deere anunciara su mudanza a México, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia. Con un tono firme y decidido, declaró una guerra contra las empresas estadounidenses que trasladaran su producción al extranjero. Las tarifas, una herramienta económica que prometía proteger los empleos nacionales, fueron su respuesta directa. Y no fueron pequeñas, un 30% en muchos productos, clave. Ford, una de las empresas más emblemáticas de Detroit, pronto se vio atrapada en este fuego cruzado. Al igual que John Deere, Ford había estado reduciendo su huella en Estados Unidos, trasladando gran parte de su producción a México y otros países. La administración de Trump lo veía como una traición. El mensaje era claro: si decides abandonar América, deberás pagar el precio. Pero las tarifas no solo afectaron a las empresas que se habían trasladado. Las repercusiones económicas comenzaron a sentirse rápidamente. Los mercados se sacudieron. Las acciones de Ford y John Deere cayeron en picada y la incertidumbre se apoderó de los inversores. Trump había apostado por la industria nacional, pero la pregunta era: ¿qué pasaría cuando los costos comenzaran a dispararse? Las tarifas, pensadas para proteger, estaban comenzando a hacer daño. Lo que comenzó como una promesa de restaurar el orgullo estadounidense se convirtió rápidamente en una batalla económica global, con consecuencias impredecibles para las comunidades que más necesitaban esa protección. En cada rincón de las ciudades industriales, el costo de la lealtad comenzaba a ser cada vez más claro, y la pregunta seguía flotando en el aire: ¿quién ganaría al final de esta guerra comercial? La respuesta a la pregunta ¿por qué México? No es tan simple como parece. A primera vista, la mudanza de John Deere y Ford a México puede parecer una traición a las tradiciones industriales de Estados Unidos. Sin embargo, la decisión fue motivada por factores mucho más profundos y complejos. La globalización no es solo un fenómeno económico, es una necesidad para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.
México ofreció ventajas claras y concretas. El costo de la mano de obra era una fracción de lo que se paga en los Estados Unidos. Pero no solo se trataba de salarios más bajos. México se convirtió en un centro estratégico para la fabricación debido a su proximidad a Estados Unidos y a los beneficios del TMEC, el tratado comercial que reemplazó al NAFTA. Las cadenas de suministro se volvían más rápidas y económicas, con menos barreras arancelarias. Además, el gobierno mexicano ofreció incentivos fiscales y apoyo en infraestructura para atraer a los fabricantes. Pero, aún más importante, la capacidad de automatizar la producción en México permitió a las empresas combinar lo mejor de dos mundos: la mano de obra barata y la alta tecnología. Para Ford y John Deere, esta combinación se tradujo en menores costos de producción, un acceso más ágil a mercados internacionales y una oportunidad para adaptar su fabricación a las demandas de la economía global. El hecho en EEUU ya no era suficiente para mantenerlos competitivos. Era el momento de una reinvención. La decisión era inevitable desde una perspectiva económica, pero eso no la hacía menos dolorosa para aquellos que se veían abandonados por sus propias industrias. La mudanza de la producción de John Deere y Ford a México no solo afectó a las grandes corporaciones, sino que golpeó de manera devastadora a las comunidades que habían vivido de la industria durante generaciones. En ciudades pequeñas de Iowa, Michigan y Ohio, las fábricas que alguna vez fueron el alma de la comunidad comenzaron a cerrar. El ruido constante de las máquinas, el bullicio de las líneas de ensamblaje y la promesa de un trabajo estable fueron reemplazados por el vacío y el silencio. Para los trabajadores, que habían dedicado sus vidas a ensamblar tractores y autos bajo el emblema de Hecho en EU, la sensación de traición era palpable. La identidad de estas personas estaba profundamente entrelazada con las fábricas que les daban sustento. Cuando esas fábricas cerraron, no solo se fueron los empleos, también desaparecieron los lazos comunitarios, las escuelas que dependían de los impuestos de los trabajadores y las pequeñas empresas que prosperaban gracias a ellos. Las historias comenzaron a ser cada vez más comunes. Familias enteras que vieron cómo sus vidas daban un giro de 180 grados. Jim Holloway, dueño de una tienda de piezas para motores en Iowa, vio cómo sus empleados se iban uno a uno, mientras su negocio, que había sido un pilar de la comunidad, comenzaba a desmoronarse. Este no era solo un golpe económico, sino una crisis de identidad. Los sueños de generaciones de trabajadores, construidos sobre la promesa de estabilidad, estaban desmoronándose. Lo que antes era un símbolo de la grandeza americana, ahora era un recordatorio de lo que se había perdido. Mientras las fábricas de John Deere y Ford cerraban sus puertas en Estados Unidos, otras ciudades alrededor del mundo comenzaban a ocupar el vacío dejado por la industria estadounidense. En México, Monterrey y Guanajuato, por ejemplo, se transformaban en los nuevos centros de producción industrial. Lo que alguna vez fueron pequeñas ciudades con fábricas vacías, ahora se llenaban de nuevas plantas, empleos y tecnología de punta. Lo que estaba sucediendo en estas ciudades no era solo una absorción de producción. Estaban haciendo una nueva visión industrial. En estas regiones, los ingenieros mexicanos estaban construyendo un ecosistema completo, con fábricas automatizadas, ingenieros y diseñadores locales que, de la mano con el gobierno mexicano, lograban crear un ambiente propicio para la innovación. Esta nueva era industrial no solo competía con las viejas ciudades industriales de EU, sino que rápidamente las superaba en términos de eficiencia, costos y capacidad de adaptación. Mientras las comunidades americanas se desmoronaban, nuevas fuerzas comenzaban a tomar forma. Empresas como Kubota, Case IH y New Holland
vieron la oportunidad de expandirse en el mercado estadounidense, mientras Ford y John Deere tambaleaban bajo la presión de la guerra comercial. Estas marcas extranjeras, al no tener los mismos desafíos históricos ni la carga de la lealtad nacional, se adaptaron rápidamente a las nuevas demandas del mercado, ofreciendo productos a precios más competitivos y con una mejor capacidad de respuesta. Mientras tanto, en Estados Unidos, las fábricas vacías se convirtieron en monumentos al pasado, mientras las nuevas potencias industriales fuera de sus fronteras comenzaban a escribir una historia diferente, una en la que los Estados Unidos ya no estaban en el centro. Lo que comenzó como una promesa de restaurar la grandeza de América, con la guerra comercial y las tarifas impuestas por Trump, se transformó rápidamente en una paradoja dolorosa. Los trabajadores que luchaban por mantener sus empleos en Milton de Boston, la industria nacional, se encontraron atrapados entre dos fuerzas: el orgullo por su país y las implacables demandas de un mercado global que ya no perdonaba. El costo del patriotismo, al final, fue mucho más alto de lo que muchos anticiparon. Las tarifas que se idearon para proteger los trabajos y el hecho en no solo no lograron salvar las fábricas, sino que generaron un ciclo destructivo de aumentos de precios y tensiones comerciales que afectaron tanto a las grandes empresas como a los consumidores. Lo que parecía ser un intento de preservar la estabilidad económica terminó afectando a los mismos trabajadores que se suponía que debía proteger. Mientras Ford y John Deere se desplazaban hacia mercados más rentables en el extranjero, las comunidades americanas que dependían de ellos se desplomaban. En lugar de un futuro brillante, estas localidades enfrentaron el cierre de fábricas, el aumento de los costos de vida y el desmoronamiento de un estilo de vida que parecía seguro y prometedor. Al final, la lección que deja esta historia es clara. Las decisiones económicas no son solo números en una hoja de cálculo, son vidas, familias y comunidades que luchan por encontrar su lugar en un mundo que cambia rápidamente. La globalización, el costo de la lealtad y la búsqueda de la competitividad global dejaron una herida profunda en el corazón de América. La pregunta persiste: ¿realmente vale la pena pagar el precio del patriotismo? Sí, al final, lo que se pierde es la esencia misma de lo que significa ser estadounidense.